Bueno, muy buenos días. Comenzamos el programa, el día de la fecha. Un programa que vamos a dedicar a la apologética un poco. Así que bendiciones para cada uno, un tiempito para poder desarrollarlo. La palabra de Dios es un poco de información también. Lo que vamos a mencionar en este día es las mentiras del catolicismo romano. Porque hoy en día veo, mis hermanos, que es una urgencia para la iglesia cristiana, ya sea de cualquier denominación que sea, no importa. Pero es una urgencia para todos nuestros hermanos, ya sea denominado bautista, reformado, pentecostal, neopentecostal, los hermanos libres, no importa. Es una urgencia implementar. Y no es un lujo últimamente, sino que es una necesidad. El tema de la apologética. Necesitamos apologética, hablar un poco de la defensa de nuestra fe adentro de la iglesia, preparar un poco como líder, como predicador, como maestro de la Biblia. Esto va dirigido en realidad a un público general. Todos aquellos que tienen una Biblia en mano y se considera hijo de Dios. Hoy en día el tema de la apologética no es un lujo, sino que es una necesidad. Es una necesidad como una herramienta, es una herramienta fundamental donde por lo mínimo, mis queridos hermanos, tenemos que implementar por lo menos una vez por semana, dejar un espacio obligatoriamente para ir preparando a la iglesia contra los ataques y manipulaciones producidos por el catolicismo romano últimamente. El catolicismo romano se está levantando y argumentando temas, distorsionando, trayendo mentira, también hablando mal de la iglesia en general, y nos considera y nos pone, nos coloca a todo en una misma bolsa, y como que ellos teniendo la verdad. Hasta hace poquito estábamos tranquilos, pero esta vez se están levantando personas y más personas, líderes importante en el ambiente romano, catolicismo romano, que están haciendo aparentemente una refutación a nosotros, pero sacrificando la verdad muchas veces. Entonces yo creo que es considerable todo esto. Tenemos que considerar que es algo muy fundamental, muy importante, y por eso dije, es la implementación en cuanto a la apologética en las iglesias cristianas. Comprometido con la verdad, por supuesto. Hoy en día surge líderes, y que voy a nombrar a algunos que por ahí lo van a reconocer, para que puedan estudiar un poco y analizar, así poder ayudar a nuestros amigos católicos que por ahí nos vinculan, por ahí en el trabajo, en la universidad, la escuela, y que por ahí nos van a saltar con algunas preguntas que aprendieron de estos personajes, y por lo mínimo para tener una respuesta clara, contundente, porque están siendo instruidos a través de estos personajes que voy a nombrar. Uno de ellos es un venezolano, creo, y está escuchando un debate, está escuchando también algunas argumentaciones que él había hecho, visita diferentes países, todo el mundo, y lleva la enseñanza católica, más de él en realidad, porque hay cosas que el catolicismo romano no enseña, pero él sí afirma de esa manera. Por ejemplo, uno de ellos es Luis Toro, que es un sacerdote, es un cura que está debatiendo con muchos líderes evangélicos, y lamentablemente este tipo busca también a líderes evangélicos que no están bien parados, que no están bien preparados, y esa es su forma de debatir. Y por eso es que mucha relevancia no tiene el debate, porque por ahí se les presenta al azar a algunos evangélicos que los enfrenta a su manera y no tiene una preparación firme en cuanto a lo que se va a debatir en ese lugar. Luis del Toro
Después tenemos uno que se autodenomina, o por lo menos se hace conocer de esa manera, es un ex pastor según él, pero hasta el día de hoy no se ha reconocido todavía dónde participó, dónde estuvo, qué denominación, dónde fue. No se sabe todavía con exactitud porque no lo menciona tampoco. Pero dice ser que fue un ex pastor pentecostal, Fernando Casanova. Y hoy últimamente tiene muchos, y hasta podemos decir millones de seguidores en las redes sociales, su canal en YouTube, y donde muchas personas ven sus prédicas, sus enseñanzas a favor del catolicismo, no importándole sacrificar algunas verdades de las Sagradas Escrituras. Después tenemos un muchacho joven, pero yo creo que es el menos capaz de todo, porque es un muchacho joven que simplemente hace palabras y le sale de su boca incoherencia total. No tiene una formación muy bien, que digamos, en cuanto a la doctrina católica, enseñanza católica. Sabe muy poco también y se contradice mucho, y contradice también a sus otros colegas en cuanto a la predicación. A veces él afirma una cosa y los otros niegan, y cuando él niega los otros afirman. Es que no se ponen de acuerdo tampoco, o por lo que yo veo que no está muy bien informado. Después está uno que es un poquito más intelectual, creo que es un sacerdote también, que es bastante, digamos, serio en lo que hace, y por lo menos estudia un poquito más. Es Cristian Huerta, es católico romano también, y otros que por ahí no se le conoce mucho, porque están también empujando ese carro de la discordia, podríamos decir, o la refutación, como lo llaman ellos. Entonces ellos presentan su argumento y distorsionan las escrituras cada hoja prácticamente. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hace la iglesia? Y muy poco y nada prácticamente, porque la iglesia también la iglesia evangélica sigue con sus emociones y no queriendo prepararse en la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que considerar este tema, que es fundamental, la apologética de implementar un poco en nuestras iglesias, la defensa de nuestra fe. Y hoy quiero refutar algunas mentiras en cuanto a la creación de la Biblia, porque le escuché la vez pasada y me produjo cosas, como dice el doctor Chapatín. Le escuché a Luis Toro afirmando que la Biblia lo hizo la Iglesia Católica. Dice, la Biblia lo hizo la Iglesia Católica Romana. ¿Qué lo hizo la Biblia? Y todo el mundo le responde, la Iglesia Católica. Y él viene repitiendo eso una y otra vez, y probablemente en el ambiente católico ya dicen que no. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica Romana es dueño de la Biblia, según él y según ellos y varios de ellos, ¿no? Entonces él sostiene y repite una y otra vez. Sabemos que hasta la mentira muchas veces, cuando se repite mucho en la mente de la persona que lo escucha, por ahí ya pasa a ser verdad, aunque no lo es. Y esto es lo que él está haciendo, manipulando las mentes de la gente ingenua, y también refutando supuestamente las enseñanzas de los evangélicos, según el de los protestantes. Pero en realidad lo que hace es distorsionar y sigue con esa carrera. Y yo creo que es bueno hoy en día considerar este tema, que de hecho que yo creo que ya llegó el tiempo de poder hablar sin pelo en la lengua sobre estos temas. Entonces refutar un poco lo que es la Iglesia Católica hizo verdaderamente la Biblia, ¿no? Bien, en primer lugar quiero hablarles sobre una persona, así a grandes rasgos, nada más, porque no tenemos mucho el espacio aquí en la radio, pero bueno, a grandes rasgos. Voy a hablarle de una persona, Damaso I. Damaso I fue un señor que nació aproximadamente en el año 304 después de Cristo, por supuesto, y muere en el año 384. O sea que vivió 80 años aproximadamente. ¿Quién fue este señor? La Iglesia Católica Romana lo considera papa. ¿Y cuál fue su obra mayor? Él dio una orden, mandó una orden a un tal Jerónimo de Estridón a que tradujera la Biblia. Dije tradujera, traducir la Biblia. Para traducir una Biblia tiene que haber una versión anterior, ¿se entiende? Entonces eso significa que Jerónimo
al traducir la Biblia, que más adelante es llamado la Vulgata Latina, que es la Biblia oficial del catolicismo romano, lo que hizo Jerónimo por mandato de Damaso I es traducir ya de una Biblia existente, de una traducción existente, a la Vulgata Latina. No es que él lo hizo, no es que él hizo la Biblia, no el que es él hizo el canon, no. Lo que él hizo nada más fue traducir de una Biblia, de una traducción existente, a un latín más corriente. Eso fue lo que hizo Jerónimo, traducir de una traducción existente y que más tarde se llama la Vulgata Latina. Entonces, Luis Toro se basa en esta información. Damaso I mandó a hacer la Biblia y él dice y se jacta de eso y dice: ¿quién hizo la Biblia? Y empieza a explicar, dice Damaso I, y así sucesivamente. Pero en realidad no es tanto así como él lo cuenta, porque anterior a la Vulgata Latina existía una versión que es la Vetus Latina, que es anterior a la Vulgata Latina. Era un latín un poquito más clásico, y de ahí fue lo que tradujo Jerónimo, y más adelante se le llama su traducción, se llama la Vulgata Latina. Entonces, la versión un poquito más antigua que la versión latina, digamos la Vulgata Latina, es la Vetus Latina, que ya existía en aquel entonces. Pero no podemos quedarnos tampoco ahí. Ya había otras traducciones que por ahí estaba ya en circulación, y la iglesia ya tenía, incluso antes esto, no precisamente como Biblia, así como lo tenemos hoy en día. Pero hay que entender, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:27 se da mención de que Pablo diciendo: cuando esta carta es leída entre vosotros. O sea que ya las escrituras de la Biblia ya era un circular. Las cartas ya se conocían en las iglesias locales. No es que la iglesia católica vino y juntó, hizo el canon, después hizo la Biblia, como ellos pretenden vendernos esa historia, pero no es así. Antes de la Vulgata Latina, que es la Biblia oficial del catolicismo, ya existía una traducción anterior a eso, que es la Vetus Latina. Después entendemos, según las escrituras, que ya había libros que se circulaban en las iglesias locales, y que a través de eso se tenía el conocimiento de la Sagrada Escritura, no de una forma como lo tenemos nosotros, pero ya había. La iglesia cristiana no estaba carente de las escrituras, no. Los libros llegaban a su destino y se leía y se practicaba. Por ejemplo, antes de esto, en el siglo II, mira, y voy a hablar un poco de los discípulos del Señor. En el siglo II serían la segunda generación de cristianos. Por ejemplo, la segunda, en el Didache también se da mención de esto, en el manual de los padres de la iglesia también. A mediados del siglo II, por ejemplo, los 4 evangelios fueron distribuidos juntos. Por ejemplo, eso se encuentra, esos documentos, en el año 160, 150, 160, ya se citó por nombre las escrituras del Nuevo Testamento en las iglesias locales. Ya se registraba eso. Se le llamaba las memorias de los apóstoles en aquel entonces. No precisamente Biblia, pero vuelvo a repetir, la iglesia cristiana ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni a mediados del siglo II estaba carente de escritura, ya estaba. No lo tienen como nosotros los tenemos hoy en día, eso hay que repetir. Pero la iglesia siempre tuvo las escrituras. Tenía las escrituras. Por ejemplo, le voy a dar otra mención. Eso se encuentra documentos, los libros de estos hermanos nuestros, que es considerado padre de la iglesia, el segundo siglo. Por ejemplo, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, y últimamente se ha hecho película de estos personajes.
estos nombres que estoy mencionando, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, todos ellos, por ejemplo, citan y dan mención o nombran los libros del Nuevo Testamento. Entonces significa que ya en el segundo siglo estaba circulando esa escritura, libros estaban circulando en diferentes iglesias locales. Y otro tema también, por ejemplo, no sé si han llegado a escuchar el canon de Muratori. El canon de Muratori. Y ahí no tiene nada que ver el catolicismo romano. Estamos hablando en el año 70 a 200 después de Cristo. El catolicismo. No tiene nada que ver el catolicismo ahí. Se le considera el canon de Muratori. Es anterior a la Vulgata Latina. Anterior a la Vulgata Latina existía ya el Vetus Latina. Y antes de eso, el canon de Muratori. Y el canon de Muratori ofrece evidencia que el Nuevo Testamento fue compilado antes y al margen de cualquier acción de la Iglesia Católica Romana. Aparte, no tiene que ver. Este documento es un fragmento, o mejor dicho, manuscrito que contiene la lista más antigua conocida de los libros del Nuevo Testamento. Y la mayoría de los eruditos creen que fue escrito en algún momento entre los años 70 y 200. Entonces hay documentos que mencionan que en la iglesia local existía ya los libros, las sagradas escrituras. No como tenemos hoy en día, pero sí existía. Y también Pablo menciona a uno de sus discípulos que dice: cuando vaya, tráeme los libros. Y también el apóstol Pedro, en la parte final, él menciona un día sobre la carta de Pablo, diciendo hay palabras que son difíciles de entender, pero da a entender que él leía las cartas paulinas también, que es la doctrina cristiana. Prácticamente se encuentra podríamos decir el 90% en las cartas paulinas, y eso ya se leía. Incluso el apóstol Pedro hace mención de eso. Entonces no es como dice este señor que la Biblia lo hizo la Iglesia Católica, no, nada que ver. Así que, mis queridos hermanos, un poquito de información para poder refutar estos temas que están planteando los sacerdotes católicos en algunos casos, y que la Iglesia no se quede de brazo cruzado también, que podamos hacer algo y podamos implementar en nuestras iglesias locales un poco de apologética de la defensa de nuestra fe. Va a ser de gran bendición para la salud espiritual de nuestras iglesias. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y un abrazo para cada uno. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Quiero cantar una linda canción de aquel